Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor un día domingo. Así que, ¿qué les parece si antes de comenzar podemos orar al Señor? Padre, te damos muchas gracias por este día donde podemos compartir tu palabra, podemos reflexionar. Quiero pedirte, Señor, en particular que esta palabra, Señor, que vamos a compartir pueda quedar atesorada en nuestros corazones. Pero no solamente de una forma intelectual, Señor, o meramente racional, sino que esta palabra pueda llegar a nuestro espíritu, Señor, y pueda alimentar, Señor, o identificar la sed que tenemos, para que esa sed solamente pueda ser saciada en ti. Te presento a cada una de las personas que están conectadas o que se van a conectar posteriormente, Señor, que van a ver en algún minuto este video, para que tú puedas tocar sus corazones, Señor, y atraerlos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes esta semana se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hacia el versículo 15. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, así que lo pueden estar viendo ahora ustedes en pantalla. Vamos a leer. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez a Galilea. Versículo 4. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Vemos este precioso relato de Juan, y en particular en este relato sobre el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Esta historia de hace unos más de 2000 años atrás aún es capaz, hermanos, de revelar una triste realidad sobre nosotros mismos y una verdad maravillosa a la vez sobre Jesucristo. Y la verdad que revela sobre Jesús nos da esperanza ante la triste condición en la que vive el hombre hasta el día de hoy. Entonces, en estos próximos minutos intentaremos ver la bondad y la misericordia de Dios hacia personas tan vacías y perdidas como nosotros lo estábamos en algún tiempo y que nos reflejan en la vida de la mujer samaritana.
Respecto del contexto de esta historia, podemos ver en los versículos previos que Juan, particularmente en el capítulo 3 y en los versículos 34 y 35, él acababa de decir, porque aquel a quien Dios ha enviado hacía y hablaba las palabras de Dios, pues todo lo que él hablaba se lo daba el Espíritu. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Entonces, Juan ya nos venía diciendo que todo lo que Jesús hacía y decía provenían del Padre. Esto es tremendo. Recién en el grupo casero del día jueves, justamente, hemos estado estudiando sobre la vida perfecta de Jesús. Y veíamos el día jueves que Jesús nada hacía por su propia cuenta, sino que tal como lo menciona el texto que intenté parafrasear, aquel a quien Dios había enviado habla las palabras del Padre. Es decir, Jesús solamente hablaba y hacía las palabras que el Padre le daba. De hecho, en el grupo casero vimos tres características. Jesús no hablaba nada por sí mismo, no hacía nada por sí mismo, y él siempre buscaba la voluntad del Padre para sujetarse. Entonces, ese es el Jesús. Y no solo esto, amados, sino que sabemos que Jesús en todo momento hizo la voluntad del Padre, nada hacía por su cuenta, y eso a nosotros nos llena el corazón. Pero bueno, volvamos a nuestro capítulo. Al inicio del capítulo 4, Juan nos relata esta característica de Jesús en la práctica. Es decir, aquí podemos ver en la práctica que Jesús no hacía nada por su cuenta, sino que hacía y hablaba lo que el Padre le daba. Y aquí lo vemos porque la razón principal por la que él salió de Judea era porque tenía una cita con una mujer samaritana. El versículo 4 dice que él tenía que pasar por Samaria, porque él tenía una cita con la samaritana. Amados, era posible ir a Galilea por una ruta indirecta que escogían algunos judíos, porque en realidad pensaban que los judíos pensaban que los samaritanos eran inmundos. Por lo tanto, ellos los evadían. Si podían evadirlo, lo evadían. Por lo tanto, había una ruta alternativa para no pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús fue directo a Samaria. Juan dijo que Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? Y cuando vemos el capítulo, y particularmente el pasaje, a todas luces parece que el Padre le había agendado una cita a Jesús, cita que Jesús no podía cancelar. El encuentro con la mujer samaritana, tal vez para la mujer samaritana fue una casualidad, pero no para Jesús. Para él era una misión que el Padre le había encomendado. Si hay alguien aún que crea que este encuentro con Jesús es casual, cuando veamos a Jesús, ya lo leímos, pero cuando lo analicemos, cuando lo estudiemos, veamos a Jesús decirle a la samaritana cuántos maridos ha tenido, no va a quedar ninguna duda de que el encuentro entre Jesús y la samaritana no tiene absolutamente nada de accidental. Jesús sabía perfectamente quién era la mujer, dónde se iban a encontrar, a pesar de que la mujer samaritana no tenía idea. Pero continuemos un poco con el contexto. Y es importante mencionar el significado de este encuentro, ya que como Juan relata, judíos y samaritanos no se llevaban, no se trataban, dice la palabra. Según el comentario de Carson, el comentario bíblico, después que los asirios capturaron Samaria, que era la capital del norte de Israel, por ahí por el año 722, 721 a.C.,
ellos deportaron a todos los israelitas importantes y llenaron la tierra con extranjeros. Por tanto, los que posteriormente a este exilio que quedaron se casaron con los israelitas sobrevivientes. Entonces, así los israelitas sobrevivientes adhirieron o adquirieron una forma mezclada de religión. Entonces, después del exilio, los judíos, cuando retornaron a su tierra, veían a los samaritanos, pero no los veían solamente como los hijos rebeldes políticos, sino que los veían como una raza híbrida. Racialmente no eran 100% judíos porque se habían mezclado con extranjeros. Y además tenían una religión que estaba contaminada con varios elementos que los judíos consideraban que eran inaceptables. Entonces, este rechazo de los judíos a los samaritanos era justamente por esto, porque entre ellos no se trataban, pero por esta situación, porque los consideraban una raza híbrida, impura, mezclada, y además la religión que ellos tenían también tenía elementos que eran totalmente rechazados por los judíos. Entonces, amados, el problema que había entre los judíos y los samaritanos lo podríamos resumir en problemas étnicos, raciales y religiosos. Y esto era lo que hacía que los judíos finalmente sintieran rechazo por los samaritanos. Eran ceremonialmente inmundos, eran racialmente impuros, eran religiosamente heréticos. Entonces eran evitados. Cualquier judío intentaría evitar cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de trato con un samaritano. Jesús era judío y esta mujer era samaritana. Entonces, todo esto nos da un poco el contexto. Entonces, consciente de esto, Jesús fue a su cita con esta mujer samaritana. Y digo cita porque Jesús mismo dice, Juan relata, dice, Jesús tenía que pasar por Samaria. Tenía una cita con esta mujer samaritana. Una mujer que por el solo hecho de ser samaritana ya era despreciada por cualquier judío. Tremendo, pero Jesús fue al encuentro. Pero esto no es todo, y déjeme seguir tratando de contextualizar, porque sin el contexto es imposible ver cuánto nos ama Jesús y que no hay ninguna condición que tengamos que pueda alejar a Jesús de nosotros. Amados, históricamente se piensa que la fuente de Sicar tenía un letrero que decía samaritanos negros. Imagínense, samaritanos negros en la fuente a la que tú vas a sacar agua. Entonces, imagina la escena y la conversación. Jesús va a su cita con la samaritana, manda a sus discípulos a comprar. El versículo 6 dice que se sentó junto al pozo, es decir, estaba el pozo, Jesús se sienta al lado, donde claramente era visible e inevitable encontrarse con él por cualquier persona que fuera al pozo. Y de repente llega una mujer, muy probablemente de piel oscura, al pozo que tiene un letrero que dice samaritanos negros. Se encuentra al lado del pozo a un judío sentado y este judío le dice y le hace una pregunta, le dice, ¿me darías de beber? Entonces, con todo este contexto, los judíos con los samaritanos no se llevan porque los judíos consideran inmundos racialmente, en términos de religión, son rechazados, son evitados. Llega a un pozo a sacar agua, que el pozo seguramente dice samaritanos negros, y se encuentra con un judío.
y el judío le pide agua. ¿Qué pasa por la mente de la samaritana? Básicamente Jesús le estaba pidiendo que le diera de beber de su balde o recipiente o como se llame, porque con algo iban a sacar el agua. ¿Se logra entonces imaginar todo lo que pasó por la cabeza de la mujer? Y eso que aún no entramos en la conversación más personal, que es tanto más desastrosa que la historia de su pueblo. La mujer tenía una vida terrible. Es decir, esta mujer tenía muchas razones para ser rechazada por cualquier judío. Cualquier judío. Sin embargo, se encontró con Jesús. Ella le responde a Jesús. Le dice, los judíos no se tratan con los samaritanos, no nos llevamos bien. Dicho de otra forma, ella le niega el agua a Jesús porque ella sabe que Jesús es un judío y que los judíos la ven como inmunda. Los judíos no usan las mismas cosas de los samaritanos porque las consideran inmundas. Entonces, ¿cómo un judío va a querer que yo le dé de mi vaso, de mi balde a beber si sabe que todo lo que tengo yo es inmundo? La mujer está diciéndole a Jesús algo así como: usted no puede estar pidiéndome que usemos la misma cubeta. Usted es judío, yo soy samaritana. Es fuerte la conversación, hermanos. Es fuerte, pero todavía falta, todavía continúa esta conversación. Perdón. Antes de entrar en la vida de la mujer, Jesús rápidamente y con una actitud de amor derriba las barreras étnicas, religiosas, culturales y le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Wow, en otras palabras, Jesús le dice que Dios te abra los ojos, mujer, para que veas que no estás frente a un judío cualquiera, estás frente al Hijo de Dios. Y si lo supieras, tú le pedirías que Él te dé agua de vida eterna. Nosotros vemos la historia y vemos, pero mujer, abre los ojos. Es como cuando estamos frente a una obra de teatro y el público le grita a una mujer: pero abre los ojos, es Jesús. Pero claramente la mujer no entendió. Y muy similar a la situación con Nicodemo, esta mujer interpretó las palabras de Jesús de manera muy natural y literal. Y ella le responde: ¿Tienes agua viva para mí? ¿Pero dónde está tu cubeta? ¿Dónde está tu jarro? ¿Cómo vas a sacar esa agua? Eso denota que ella no entendió la situación. Esta respuesta yo creo que nos representa muchas veces a nosotros, ciegos, incapaces de ver a Dios, aunque Él esté frente a nosotros. La mujer, sin embargo, algo siente e increpa a Jesús, preguntando de forma desafiante: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres mayor que Jacob? Jacob nos dio este pozo. Él bebió de este pozo, y sus hijos y sus ganados. ¿Tú eres mayor que Jacob? Y Jesús en el verso 13 responde como diciendo algo así: mire señora, y la verdad es que sí, yo soy superior a Jacob. Yo soy el don de Dios. Mi agua es superior. Mi pozo es inagotable. Mis hijos y mis hijas son superiores a los hijos de Jacob, porque mis hijos nunca mueren, tienen vida eterna. No lo dijo con esas palabras, pero algo así le intentó decir a la mujer, demostrando la superioridad que Jesucristo tiene sobre Jacob, pero no una superioridad en arrogancia, sino más bien una superioridad en gracia. Él quiere decir, amados, en realidad, mire señora, usted tiene sed y yo tengo el agua que usted necesita. Lo que usted necesita para vivir, yo lo tengo y se lo ofrezco. Si cree en mí, usted vivirá verdaderamente y para siempre. Para cualquiera de nosotros que conocemos esta historia,
pareciera ser que esas palabras de Jesús deberían ser suficientes. Sin embargo, con esta mujer pasa algo que también muchas veces nos pasó a nosotros y tal vez a algunos todavía les pasa, incluso en este minuto. Es que la mujer sigue sin comprender. En el versículo 15, ella dice, bueno, si es así, dame esa agua. Esta cubeta que tengo yo es muy pesada y sería un alivio tal vez no tener que venir nuevamente al pozo todos los días a buscar agua. La mujer estaba en Narnia, hermano, estaba en otro planeta, estaba en otra dimensión, no lograba comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba hablando de vida eterna y ella estaba pensando en cómo ahorrarse el camino todos los días para ir a buscar agua. Y aquí, hermanos, vemos nuevamente a Jesús que no desiste de nosotros. Habían tantas razones para no tener esta conversación con la mujer e incluso para rechazarla. Habían razones, y si Jesús lo hubiera rechazado, nadie le hubiera dicho nada, porque era común rechazar a los samaritanos, y esta mujer podría haberla rechazado. Pero en Jesús vemos todo lo contrario a esto. Pacientemente intenta que ella se dé cuenta, amados, de la triste y profunda sed que tiene y cómo a lo largo de su vida no ha sido capaz de saciar su sed. Él le dice, ve y llama a tu marido. Algo que pudiera ser simple o sin el contexto de esta conversación uno podría decir, oye, qué gentil Jesús. Ve y llama a tu marido. No tengo marido, respondió la mujer. No tengo. Bien has dicho, le dice Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús ya sabía que ella no tenía esposo antes de hacer la pregunta. Pero como suele ocurrir, amados, Dios nos prueba y nos pregunta no porque Él quiera saber, porque Él lo sabe todo, sino que nos prueba o nos pregunta para que nosotros descubramos nuestro corazón. Él sabe todas las cosas, pero nosotros no, ni siquiera conocemos nuestro propio corazón. Entonces Jesús le pregunta a la samaritana para llevarla a reflexionar. Él está yendo hacia la vida interior de esta mujer. La estaba llevando a lidiar, a reflexionar sobre su interior, con los lugares secretos de su corazón. El agua viva que le había ofrecido Jesús era para su interior. No es agua que se beba con la boca, es agua que se bebe con el corazón. Él estaba lidiando con lo profundo de su vida, con sus necesidades interiores. Y ella, amado, no se lo estaba permitiendo. Estaba con el corazón cerrado. Quizás ella no estaba dispuesta a ir a lo profundo. Tal vez ella estaba poniendo la llave a la puerta de su corazón. No sabemos si de verdad ella no entendía, aparentemente no entendía, o definitivamente estaba cerrando su corazón. Y esto es a lo que Jesús se refiere en Juan 3:20. Lea ahí en pantalla, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tremendo versículo, amados. Sin Cristo, nosotros nos ocultamos de la luz. No queremos salir de la luz. Preferimos mantenernos en las tinieblas, en la oscuridad. Y la verdad es que tampoco tenemos la capacidad de salir a luz por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos que Él venga e intervenga para que nosotros podamos venir a luz. Nosotros estamos muertos. Antes de entregarnos a Él, estamos cautivos, estamos bajo el gobierno de Satanás. Y es esa esclavitud la que nos impide venir a luz, que se ve reflejado en el caso de la mujer samaritana. Amado, Jesús sabe que la ceguera y la dureza de nuestros corazones
se agrava, se incrementa, aumenta por los efectos de los años de pecado. Y en el caso de la mujer, particularmente el pecado sexual y el pecado relacional, sus maridos. Así que él intencionalmente está tratando de exponer la vida de la mujer. Dios quiere que esta mujer sea una adoradora en espíritu y en verdad, pero el problema es su condición actual. Ella ni siquiera tiene un espíritu vivo, está muerta, endurecida, cegada. Y Jesús comprende perfectamente esta condición. Es por eso que la está provocando a que reflexione sobre su condición. Y aquí es donde Jesús, con esta pregunta, en realidad menciona su condición de adúltera, no para condenarla. De hecho, él podría haberla rechazado por múltiples otras razones. La razón por la que expone su adulterio y pobreza interior es para exponer la sed que ni siquiera ella sabía que tenía. Ninguna mujer, amados, entra en una relación sexual con 5 hombres sin comenzar o terminar desesperadamente sedienta. ¿Qué sucedió con estas 5 relaciones? ¿Qué pasó? 5 matrimonios, 5, amados, 5. Esta mujer parece tener un vacío profundo que anhela llenar, que desea llenar. O tal vez ella simplemente no puede encontrar a un hombre que le satisfaga y por eso va de uno a otro creyendo desesperadamente que los hombres son el agua que ella necesita, que ella anhela. O tal vez ellos no pueden encontrar en la mujer la persona que los satisface a ellos, o ambas situaciones, pero en cualquier caso, ella es abandonada con un vacío profundo, muy profundo, y con un pecado que es tan doloroso y tan rebelde que ella termina cerrando su corazón. Y cuando alguien cierra su corazón, hermano, no hay manera de entrar. Está cerrado, está en tinieblas. Esto es lo que Jesús sabe de esta mujer. Él sabe que la mujer está cerrada, que está dañada, que está adolorida. Pero tal vez, es más, la mujer ni siquiera sabe que tiene la sed que intenta saciar con relaciones. Y es por eso que se dirige Jesús directamente a las tinieblas interiores de esta mujer, al hueso. Es tremendo ver esta conversación y analizarla detenidamente en este contexto. Ahora, la mujer es astuta, como muchos de nosotros lo somos o lo hemos sido. Y ella trata de escapar cambiando el tema olímpicamente, hermanos. Pensemos que un animal es capaz, yo he visto videos en YouTube, un animal es capaz de extirpar su propia pierna para escapar de una trampa. Pero un pecador atrapado, a punto de ser expuesto, amado, es capaz de derribar su razón para poder escapar. Y la mujer eso es lo que hace. La mujer le dice, mira Jesús, después de que le increpa por su adulterio, le dice Jesús, mira, respecto de mi adulterio, ¿dónde crees que deberíamos adorar? ¿En esta montaña o en la otra? O sea, si hubiera sido yo el que le hace la pregunta y me sale con esta de dónde adoramos, yo hubiera quedado así como que, ¿qué onda? O sea, la mujer es astuta y está escapando. Ahora, no nos riamos de esta respuesta, amado, porque nosotros también hemos hecho alguna vez esta escapatoria o hemos sido medio jabonosos cuando Dios nos está tocando directamente. Lo sorprendente, amados, de Jesús es que Él no dice, mire señora, sigamos con el tema estamos hablando sobre su adulterio, así que no nos vayamos del tema. No, Jesús no entra en el juego, sino que como que le permite a la mujer poner el tema.
Y sin embargo, a pesar de que la mujer es la que pone el tema, Jesús sigue dándole al mismo clavo. Es decir, me cambias de tema, pero yo sigo con el fondo de esto. Sigo con el problema real. La pregunta de la mujer es ¿dónde adoramos? Porque toda su vida se basaba en algo externo. Su problema estaba en el interior. Ella estaba muerta en su interior y por tanto ella solo puede relacionarse con cosas superficiales. ¿Dónde adoro? Que cómo hay que adorar, que si tenemos que ir al local, si tenemos que hacerlo por Zoom, o si cosas externas, banales. El problema de la mujer estaba en el corazón. Jesús no entró en la discusión de cosas superficiales. Él vino porque Él venía a esta cita. Él tenía marcada en su agenda espiritual, tenía marcado que tenía que pasar por Samaria, porque tenía que conversar con esta mujer sobre la profunda miseria de su corazón interior y no se iba a perder en temas estructurales, en temas superficiales. Amado, Jesús no discutiría esas cosas superficiales. Él vino por su corazón. Él quería lidiar con el corazón de la mujer. Por eso le dice, mujer, créeme, porque llegará un momento en donde no van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Le dice, básicamente, el lugar donde tú piensas que hay que adorar es irrelevante, porque en algún minuto tú vas a poder adorar en espíritu y en verdad. Es una forma muy cariñosa la que usa Jesús para decirle a alguien que estás muerto, básicamente. Da lo mismo si adoras aquí o adoras allá. Lo importante es que adores de verdad y en espíritu, y tú estás muerta. Eso es lo que le dijo Jesús. Pero le estaba diciendo, tú puedes vivir. Tú puedes vivir. Abre tu corazón. Tú puedes vivir. El problema no está en el formato. El problema está en tu corazón. Mujer, abre los ojos. Entonces Jesús es como que le dijera, mire, lo que usted necesita, señora, es un espíritu vivo, una mente enamorada de la verdad. El resto da exactamente lo mismo, pero necesita vivir. Y usted está muerta, intentando sobrevivir con personas, con relaciones. Amado, lo que hemos visto en este pasaje, que por supuesto podemos reflexionar por horas y seguir ahondando, es que Jesús, teniendo una cita con esta mujer y traspasando todas las barreras culturales, étnicas, sociales, religiosas, prejuicios de la sociedad de ese minuto, rechazos, etcétera, etcétera. Ninguna de estas barreras son un impedimento para que Jesús llegue a nuestras vidas. Ninguna. No hay ninguna barrera que pueda ser capaz de impedir que Jesús llegue a una cita cuando tiene una cita contigo. Sin embargo, hay una barrera mucho más infranqueable. Una barrera detrás de la cual escondemos nuestro profundo vacío. Y esa barrera se levanta en nuestro corazón. Jesús está buscando tu corazón, al igual que la samaritana. Él quiere abrirse paso y dar vida y luz en lo profundo de tu alma. Esto es lo que Jesús busca de ti. Él quiere tener una relación contigo, que vengas a vida, que veas la necesidad que tienes de Él. Pero no solamente que veas la necesidad, sino que veas que Él tiene la capacidad. Él es el don de Dios y Él tiene el agua que tú necesitas. Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestras relaciones interpersonales o la manera que tenemos de vivir solo refleja la ausencia de Dios en nuestros corazones. Eso era lo que Jesús le intentaba decir a la mujer samaritana, que no entendió. Si esta mañana
amado, al escuchar sobre esta hermosa cita que el Padre había agendado y que le tenía preparada a esta mujer samaritana, ¿en algo te ha hecho reflexionar o en algo te ha mostrado sobre tu necesidad de Dios? Y a diferencia de la mujer samaritana, ¿ves esa necesidad? Amados, quiero decirte que aunque no te hayas dado cuenta, esta, ahora mismo, es la cita que Jesús tiene contigo. Y si a diferencia de la samaritana logras darte cuenta de que Jesús está ofreciéndote el agua de vida eterna, no la rechaces como la mujer samaritana con cosas superficiales. Pídele y Él te dará. Él vino a tu encuentro, estaba agendado como el caso de la mujer samaritana. No pienses que es casualidad, me metí, estoy escuchando en este link, esta transmisión. Él viene a tu encuentro y no importa el tamaño del vacío, ni el tamaño de las heridas que tengas, ni el tipo de pecado del que estés preso. Él está aquí, Jesús está aquí para sanarte, para restaurarte. Y para eso necesitas entregarte a Jesús. Necesitas entregar tu vida a Jesús. Si tú quieres hacerlo, entonces quiero aconsejarte que repitas esta oración que voy a repetir ahora contigo, número 1. Y número 2, en un acto de fe, si hay alguien que te mandó este link y por eso estás viendo esta predicación, conéctate con esa persona y dile, entregué mi vida a Jesús, ¿qué tengo que hacer ahora? Para que esa persona te pueda guiar en tus primeros pasos en Cristo. Y si por el contrario, te encontraste con este link en internet y te detuviste a ver esta predicación, tienes dos alternativas. Nos deja un comentario y nosotros en este video y nosotros te contactamos, o busca a cualquier persona que sea un seguidor de Cristo y dile, entregué mi vida a Cristo y necesito comenzar a caminar. Si esa es tu situación, repite esta oración conmigo y después de eso voy a orar por ti. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora quiero reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de vivir una vida independiente de ti. Me arrepiento de vivir lejos de ti, de ignorarte. Pero hoy, en esta hora, quiero declarar que entrego mi corazón y toda mi vida para ti. Perdona mis pecados y a partir de ahora te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Si hay alguien en su familia o cerca suyo que haya hecho esta oración, le voy a pedir que ore por esa persona. Amén. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que hemos tenido y te pido por todas aquellas personas, Señor, que al escuchar este relato de tu encuentro con la mujer samaritana, el Espíritu Santo los convenció de pecado y hoy están arrepintiéndose de vivir lejos de ti, de vivir independiente de ti. Padre, aquellos que tal vez aún continúan viviendo, Señor, esta vida lejos de ti, muéstrales su condición de la misma forma que lo hiciste con la mujer samaritana, Padre. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Amén. Amén. Porque el Señor les bendiga. Un beso y un abrazo.